Hola, ¿cómo están? Yo soy Marcelo Mesa, alias Dr. Chelo, y el día de hoy hablaremos acerca de los anexos cutáneos. Sobre todo vamos a hablar en detalle acerca de los anexos cutáneos glandulares. Así que como parte de los temas que veremos en esta presentación tenemos las generalidades de las glándulas, la estructura y función de las glándulas sebáceas, el acné vulgar, la estructura y función de las glándulas sudoríparas ecrinas, la estructura y función de las glándulas sudoríparas apocrinas y la hidradenitis supurativa. Muy bien, como parte de las generalidades debemos entender cuál es la clasificación de las glándulas. Tenemos dos grandes grupos, las glándulas exocrinas y las glándulas endocrinas. Las glándulas exocrinas se caracterizan porque el producto de la glándula se libera en la superficie. Lo que estamos viendo aquí en esta imagen viene a ser cómo se desarrollan las glándulas exocrinas. Para esto debemos considerar que desde la perspectiva de la piel, todas las glándulas que hay en ese nivel son exocrinas. Así que veamos cómo se desarrollan. Vean que en sí la glándula se compone de tejido epitelial. Por lo tanto, se desarrolla embriológicamente del ectodermo de superficie. ¿Ok? Entonces, durante su desarrollo lo que va a ocurrir es que el epitelio va a empezar a crecer, ¿no? Proliferar hacia el tejido conjuntivo subyacente. ¿De acuerdo? Crece como hacia abajo, ¿no? Entonces ocurre el crecimiento del epitelio hacia las zonas profundas y posteriormente este se va a diferenciar en una porción secretora y un conducto excretor propio de la glándula, ya que recordemos que necesitamos que el producto de la glándula se libere hacia la superficie. Luego aquí estamos viendo las glándulas endocrinas, que se caracterizan porque el producto de la glándula se libera hacia la sangre. Vean que igualmente se compone de tejido epitelial, pero la diferencia es que el tallo degenera y la porción secretora va a ser rodeada paulatinamente por vasos sanguíneos y por lo tanto el producto va a ser liberado hacia la sangre y después llegará hacia un órgano diana donde cumplirá su acción. ¿De acuerdo? Estas glándulas endocrinas se pueden ver en otros temas relacionados al sistema endocrino que hemos visto a lo largo de este canal. Pero en esta oportunidad nos vamos a centrar sobre todo en las glándulas exocrinas, ya que como dije, son las que están presentes a nivel de la piel. Muy bien, ahora hablando de la clasificación de las glándulas exocrinas, tenemos que hay una clasificación por su mecanismo de secreción. Tenemos la secreción merocrina, la secreción apocrina y la secreción holocrina. Vamos a hablar en detalle de cada una de estas. La secreción merocrina consiste de lo siguiente. El producto es sintetizado a nivel de la célula propia de la glándula y es almacenado en vesículas. Posteriormente, estas vesículas se van a fusionar con la membrana apical propia de la célula epitelial y por ende se va a liberar el producto por exocitosis. ¿De acuerdo? Por eso se caracteriza la secreción merocrina y la vamos a ver como parte de las glándulas sudoríparas. ¿Ok? Debemos tomar en cuenta que la membrana plasmática fusionada puede volver al interior de la célula mediante endocitosis y ser reciclada para la posterior secreción nuevamente de vesículas secretoras. Ahora, hablando de la secreción apocrina, vemos que nuevamente hay formación de vesículas con el producto, pero el detalle es el siguiente, que parte del citoplasma apical es eliminado con las secreciones que contiene la vesícula. ¿De acuerdo? Así que, a diferencia de la secreción merocrina, que se fusionaba la vesícula y se liberaba meramente el producto por exocitosis, en este caso, parte del citoplasma va a ir junto con la secreción. ¿De acuerdo? Y esto típicamente lo vemos en las glándulas mamarias cuando se segregan los lípidos de la leche por un mecanismo apocrino. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, con respecto a la secreción holocrina, vemos que la célula va a producir y almacena en su citoplasma un producto de secreción. Y posteriormente se va a desintegrar esta célula por completo para liberar el material de la secreción. Y esto clásicamente ocurre en las glándulas sebáceas cuando se libera el sebo. ¿Ok? Así que a recordar estos mecanismos de secreción para cuando veamos las glándulas. Ahora hablaremos de la estructura y función de las glándulas sebáceas. Las glándulas sebáceas, en cuanto a su tipo de glándulas, son glándulas exocrinas, ya sabemos que liberan su contenido hacia la superficie, y es de tipo holocrina, es decir, sabemos que las células se van a desintegrar al liberar el sebo, ¿de acuerdo?
Así que, ¿cómo es su estructura? Son glándulas acinares simples que abren hacia un conducto único que desemboca a nivel del infundíbulo piloso. ¿Ok? Entonces aquí tenemos la glándula sebácea y vemos que su conducto va a liberarse, bueno, mejor dicho, va a desembocar a nivel del infundíbulo piloso. ¿Qué células componen su parte secretora? Tenemos células basales y células secretoras como tal. Las células basales regeneran a las células secretoras por mitosis, ya que recordemos que para liberar el sebo, estas glándulas secretoras se van a tener que desintegrar, ¿no es cierto? Entonces, las glándulas secretoras son las que acumulan el sebo y es liberado por mecanismo holocrino que ya le hemos referido. ¿Por qué es importante que se produzca sebo a nivel de la piel? Porque este sebo va a evitar la evaporación del agua en la piel, inhibe el crecimiento de agentes patógenos y adicionalmente debemos tomar en cuenta que el sebo está incrementado debido a producción de andrógenos en la pubertad. De ahí se explicará cómo eso puede generar en algo como el acné. Ahora debemos tomar en cuenta que si bien les he mencionado que las glándulas sebáceas desembocan en nivel del infundíbulo piloso, hay ciertas excepciones, como que por ejemplo hay un grupo de glándulas sebáceas cuyo conducto desemboca en la piel. Tal es el caso de glándulas sebáceas que se ubican en el pene, en la superficie interna del prepucio, en el glande, el clítoris, los labios menores, las areolas de los pezones y los labios. Muy bien, entonces aquí tenemos todo lo que hemos referido, ¿no? Acá estaría la estructura de la glándula sebácea y vemos que tiene un grupo de células basales que regeneran a las células secretoras. Y las células secretoras son las que almacenan el sebo y después se van a desintegrar al liberarlo. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque tienen un mecanismo de liberación de tipo holocrino. ¿De acuerdo? Ahora, hablaremos del acné vulgar como parte de correlación clínica con respecto a las glándulas sebáceas. El acné vulgar es un desorden multifactorial de la unidad pilosebácea. Se caracteriza por estos tres factores que van a generar que aparezcan las típicas lesiones que vemos en el acné. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo primero que va a ocurrir? Tenemos la hiperqueratinización folicular. Me explico. Vemos aquí que acá está el pelo, ¿no es cierto? Y habíamos dicho que la glándula sebácea desemboca a nivel del infundíbulo piloso. ¿Ok? Pero ¿qué es lo que va a ocurrir en el acné? Va a ocurrir este fenómeno, ¿no? La hiperqueratinización folicular, que empieza como una acumulación de corneocitos, es decir, células del estrato córneo, que se acumulan por un aumento de su proliferación. ¿De acuerdo? Y esto va a ser mediado por la interleuquina 1 alfa. O sea, tenemos aquí un mediador inflamatorio que está generando que los corneocitos empiecen a proliferar de manera llamativa. Y por ende, esto lo que va a hacer es empezar a evitar que se libere adecuadamente el contenido de la glándula sebácea, ¿de acuerdo? Y eso va a terminar en la formación de un microcomedón en el infrainfundíbulo. Entonces debemos tomar en cuenta que, como había mencionado, la producción de sebo está incrementada sobre todo en la pubertad y por lo tanto tiene que haber también este estímulo androgénico en simultáneo para la producción constante del sebo. Luego tenemos la influencia hormonal. La influencia hormonal es un responsable muy importante del desarrollo del acné. El principal responsable de esto viene a ser la dihidrotestosterona. La dihidrotestosterona deriva de la testosterona, que recordemos que es la principal hormona masculina. ¿De acuerdo? Entonces la testosterona por medio de la enzima 5-alfa reductasa forma dihidrotestosterona. Entonces es esta dihidrotestosterona la que sobre todo va a estimular la producción de sebo y que por lo tanto esto pueda degenerar en el desarrollo del acné. Adicionalmente, otro componente que participa para la aparición de las lesiones en el acné es la inflamación. Van a haber participación de células inflamatorias como son las células T y mediadores como la interleuquina 1. Adicionalmente, los factores de crecimiento similares a insulina incrementan los marcadores inflamatorios en esta enfermedad. También se ha visto que hay una respuesta inflamatoria contra una bacteria propia de la microbiota cutánea, ¿de acuerdo? Y este es el Cutibacterium acnes. Entonces,
parte de una respuesta inflamatoria contra este microorganismo es que genera más inflamación y por lo tanto el desarrollo de las lesiones en el acné. Esto incluye también, como parte de la respuesta inflamatoria, la entrada de neutrófilos y la formación de las lesiones. Entonces, son todos estos factores los que trabajan para el desarrollo de las lesiones en el acné. Entonces, aquí lo que estamos viendo es la patogénesis del acné, cómo paulatinamente se van a ir formando las lesiones. Entonces, tenemos el comedón en estadio temprano, que habíamos referido que era debido a que hay una proliferación de los corneocitos, ¿no? Las células más superficiales, las del estrato córneo, debido a estímulos como por ejemplo el interleuquina 1 alfa. Entonces, vemos que se van acumulando a este nivel y están evitando que la glándula sebácea libere adecuadamente su contenido. Y esto va a generar la formación de un microcomedón. Y recordemos que tenemos en simultáneo la estimulación androgénica para la producción del sebo. Luego tenemos el comedón en estadio tardío. ¿De acuerdo? Entonces, el sebo se va a empezar a acumular a nivel de donde estaba la hiperkeratinización. La hiperkeratosis, que diga. Y tenemos la formación de comedones abiertos o cerrados. ¿De acuerdo? Los cerrados son los famosos puntos blancos que aparecen en el acné, que los estamos viendo a este nivel. En el caso de los abiertos son los llamados puntos negros. ¿De acuerdo? ¿Y por qué terminan de color negro? Porque en esta apertura folicular la queratina se oxida junto con los lípidos y melanina, por lo tanto le da esta coloración negra. ¿De acuerdo? Luego tenemos la formación de las pústulas, es decir, estas lesiones que se caracterizan por estar llenas de pus, o las pápulas, ¿no? Que son lesiones elevadas que no necesariamente están por completo llenas de pus. Entonces, les había comentado que hay una respuesta inflamatoria contra el Propionibacterium magnes o Cutibacterium magnes que genera pues la aparición de neutrófilos, ¿no? Y el desarrollo de la respuesta inflamatoria. Por lo tanto, así es como se desarrollan estas lesiones, ¿de acuerdo? O sea, sobre todo por este mecanismo de inflamación, ¿ya? Y vemos que la glándula sebácea se va haciendo más pequeña, ¿no? Y luego tenemos también la formación de los nódulos o quistes, ¿no? Entonces, esto va a ser debido a una marcada inflamación, más que nada mediada por células T, y puede llevar a la cicatrización. Muy bien, eso es como parte de la patogénesis del acné, cómo se desarrollan las lesiones. Ahora, hablemos clínicamente cómo se va a manifestar el acné. Tenemos dos tipos, acné inflamatorio y acné no inflamatorio. El acné inflamatorio, acá tenemos una imagen, ¿no? Se caracteriza por pápulas, pústulas y nódulos. Vamos a explicar. Para empezar, el acné inflamatorio se va a caracterizar porque justamente hay un proceso de inflamación marcado, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que vemos a simple vista en la piel, en este caso de este paciente, que tiene acné sobre todo del tipo inflamatorio? Para empezar, veamos que su rostro, a nivel de las lesiones, está eritematoso, rojo, ¿no es cierto? Adicionalmente, vemos aquí, por ejemplo, una pústula, ¿no? O sea, es esta lesión que está por completo llena de pus, ¿no? También vemos un buen número de pápulas y nódulos a nivel de la región central. Entonces, estas son las lesiones propias de alguien que tiene acné inflamatorio. ¿Ok? Ahora, vamos a compararlo con la piel de una persona que tiene acné no inflamatorio. El acné no inflamatorio se caracteriza por los comedones abiertos y comedones cerrados, los llamados, en el caso de los cerrados, puntos blancos y los abiertos, puntos negros. Así que, vean para empezar nuevamente la diferencia entre la piel de cada uno. Acá no se ve eritematoso, rojo, ¿no? Solamente se ven las lesiones, ¿no? Los puntos blancos y los puntos negros. ¿Ok? Entonces es importante, desde esa perspectiva, diferenciar
predominantemente qué tipo de acné tiene cada uno. Muy bien, ahora veamos la estructura y función de las glándulas sudoríparas ecrinas. Las glándulas sudoríparas ecrinas son glándulas exocrinas de tipo merocrino. ¿Ok? Habíamos visto que las glándulas exocrinas que liberan su producto por mecanismo merocrino liberaban predominantemente este producto de secreción por exocitosis, ¿no? Entonces, vemos que la localización de las glándulas sudoríparas ecrinas son a nivel de la frente, las palmas de las manos, las plantas de los pies y las axilas. Son las encargadas de producir el sudor cuando debemos realizar la termorregulación. Es decir, típicamente, por ejemplo, estamos en un clima muy cálido y empezamos a sudar justamente para que con la evaporación del sudor se elimine el calor. ¿De acuerdo? Entonces, son estas glándulas sudoríparas ecrinas las que producen el sudor que hay cuando queremos termorregularnos. Adicionalmente, el sudor elimina desechos, ¿no? Como la urea y algunos electrolitos. Entonces, veamos qué células hay a nivel de la parte acinar de esta glándula. Tenemos células claras, células oscuras y células mioepiteliales. Las células claras son las que secretan agua y electrolitos propios del sudor. Las oscuras producen un grupo de glucoproteínas o glicoproteínas. Y las mioepiteliales son fibras contráctiles que ayudan a descargar el sudor. ¿De acuerdo? Entonces las mioepiteliales rodean el acino, ¿no? Se contraen y por lo tanto facilitan que se libere el sudor. ¿Ok? Si bien les he comentado esto con respecto a estas células, debemos tomar en cuenta que el sudor es hipotónico, es decir, tiene una muy baja concentración de electrolitos. Por lo tanto, me dirán, pero Marcelo, acabamos de ver que las células claras secretan agua y electrolitos, ¿no? Como el sodio y el cloro. Ok, lo que va a ocurrir es que después esta secreción va a pasar por un conducto, ¿de acuerdo? Y este conducto tiene un epitelio cúbico o cilindro estratificado que tiene unas células luminales. ¿Ok? Y estas células luminales se van a encargar de la reabsorción del cloruro de sodio que producieron las células claras, ¿no? Por lo tanto, es esta reabsorción del cloruro de sodio dada por las células luminales que va a generar que finalmente el sudor sea hipotónico. ¿Ok? Entonces, en el caso de una persona, por ejemplo, que produzca sudor y su sudor aún tiene una alta concentración de electrolitos, ¿no? Debemos sospechar que hay un problema a nivel de estas células luminales. ¿Ok? Muy bien. Ahora veamos la estructura y función de las glándulas sudoríparas apocrinas. Muy bien, las glándulas sudoríparas apocrinas son glándulas exocrinas de tipo merocrino. Nuevamente, liberan el producto mediante exocitosis. ¿Dónde se localizan estas glándulas sudoríparas apocrinas? En las axilas, en el monte de Venus y la región perianal. Entonces, ¿cuál es su principal función? Estas glándulas producen el sudor ligado a actividad sexual. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo así se van a diferenciar de las otras glándulas sudoríparas, es decir, las ecrinas? Para empezar, las glándulas sudoríparas apocrinas tienen mayor tamaño que las ecrinas. Tienen la desembocadura en el folículo piloso. Son funcionales a partir de la pubertad, ¿de acuerdo? Mientras que las ecrinas sí están siendo funcionales todo el tiempo. Y adicionalmente, la secreción de las glándulas sudoríparas apocrinas contiene lípidos, proteínas y feromonas. Este componente de feromonas tiene que ver bastante con, por ejemplo, en otros animales que por medio de la producción de las feromonas promueven la actividad sexual. En el caso del ser humano, este mecanismo está poco activo. Muy bien, ahora como parte de la correlación con respecto a estas glándulas, veremos lo que es la hidradenitis supurativa. La hidradenitis supurativa es un desorden cutáneo que afecta a las glándulas sudoríparas
apocrinas, ¿de acuerdo? En particular a las de la axila y la región anogenital. Entonces, esta enfermedad se ha visto que empieza durante la pubertad o después de la pubertad. Los niños no suelen ser afectados y las mujeres son 3 veces más afectadas que los hombres. Entonces, ¿cómo así se desarrolla esta enfermedad? Se dice que esta enfermedad tiene un origen en el folículo piloso. De todas maneras, no se entiende del tanto su desarrollo, pero lo que se ha visto es que hay la ruptura del folículo piloso y por lo tanto esto libera su contenido, que viene a ser queratina y un grupo de bacterias, hacia la dermis, y por ende esto va a mediar la formación de una serie de abscesos. ¿Ok? Entonces hay participación de una serie de mediadores inflamatorios como la interleuquina 1 beta y el factor de necrosis tumoral alfa. Entonces, morfológicamente, ¿qué es lo que se va a encontrar a nivel de estos pacientes? Se van a encontrar un grupo de nódulos y abscesos y son lesiones dolorosas. Y esto puede formar pseudocomedones y cicatrices hipertróficas. Entonces, aquí estamos viendo imágenes de esta enfermedad. Lo que estamos viendo en la imagen de la izquierda son los famosos pseudocomedones, es decir, como si fueran puntos negros, ¿no? Pero en realidad lo que queda aquí es, por así decirlo, el hueco que queda por haber retirado el folículo piloso, ¿no? Entonces queda acá como una especie de surco que a simple vista, digamos, uno podría decir, parece un punto negro, pero en realidad no lo es, ¿no? Es un pseudocomedón, ¿no? Y bueno, acá estamos viendo este grupo de lesiones en la región anogenital. Sabemos que hay formación de nódulos, abscesos, ¿no? Y claramente estas lesiones pueden ser muy dolorosas y adicionalmente pueden cursar con alteraciones de la cicatrización. Muy bien, estos son los libros que consulté para la realización de este video. Espero que te haya servido. Deja tu like, suscríbete y ya nos vemos en el próximo video. Muchas gracias.